primera Expo Agro. Viste crecer tus rindes, tu empresa, tu familia. Del 10 al 13 de marzo de 2026, viví un nuevo capítulo en Expo Agro, edición YPF Agro, en el predio ferial y autódromo de San Nicolás. La capital nacional de los agronegocios te espera. El periodismo se debe varias miradas. Para cerrar el día, segundo round. A las 17:42 en la República Argentina, en segundo round por Radio Nacional, saludo a la doctora Elisa Trota, activista de derechos humanos, venezolana ella por supuesto, secretaria general del Foro Argentino para Defensa de la Democracia. Elisa, Hernán Mundo la está saludando aquí en Buenos Aires. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo está usted? Bueno, a ver, Elisa, en una fecha, por cierto, muy especial para los venezolanos, que es este Día de la Juventud, que recuerda, bueno, uno de los tantos momentos y aquel inicial del 12 de febrero de 2014, una jornada luctuosa, una jornada muy difícil, en la que de alguna manera es uno de los hitos también de la represión del régimen chavista, madurista, contra el estudiantado, contra la gente que se expresaba en las calles de Venezuela en ese entonces. Desde ya que no es el único momento en donde se vivieron estos hechos, pero hagamos un poquito de historia. ¿Qué pasó en aquella fecha? Mira, principalmente el 12 de febrero se ha conmemorado históricamente el Día de la Juventud, porque en una fecha como esa, en 1814, hubo una batalla muy importante que ganó el general José Félix Rivas, que fue liderada por estudiantes y por seminaristas. Esto estamos hablando de hace más de 200 años. Claro. Y por eso siempre hubo esta conmemoración. Como tú bien dices, en el 2014 muchos estudiantes marcharon desde lo que es Plaza Venezuela en Caracas, en el mero centro de Caracas, en ese momento hacia la Fiscalía, pidiendo justamente, bueno, por libertad, por democracia, por respeto a los derechos humanos. Lamentablemente ya en ese momento hacía años que se venían violando los derechos humanos y todo lo que prosiguió, y bueno, la respuesta, la arremetida de esa marcha pacífica de los estudiantes fue brutal, desmedida, por supuesto, y ese día, lamentablemente, recordamos los primeros asesinatos que los subsiguieron muchísimos, hace cientos de asesinatos más, pero los primeros caídos ese día fueron justamente Basilda Costa y Robert Redman. Por eso para nosotros la fecha del 12 de febrero es tan simbólica, por eso hoy han salido en las calles, no solo de Caracas, sino del interior del país, de toda Venezuela, la sociedad en general, acompañando a los jóvenes, a los estudiantes, por lo que sucedió hace más de 200 años, por lo que sucedió y por recordar a nuestros mártires del 2014, y por lo que está sucediendo hoy en Venezuela, donde todavía no se han liberado a gran parte de los presos políticos y donde todavía no podemos hablar realmente de una transición democrática. Y es tan significativo justamente por eso, porque hoy de alguna manera vimos a esa juventud volver a las calles, poco a poco perder el miedo, a la represión más terrorífica que podamos imaginarnos. Hoy vimos a esas universidades acompañados no solo nuevamente de los estudiantes, de los profesores, sino de toda la sociedad. Y hoy vimos además gente que cuando uno lo pone en perspectiva nos damos cuenta que no conocen la libertad, pero que están luchando por ella. Porque estamos hablando de un régimen que tiene 26 años en el poder y estos estudiantes
en su mayoría empiezan la universidad a los 17, 18 años. Elisa, bueno, usted lo decía, el reclamo que ha sido muy importante con la presencia en las calles, en las autopistas, no solamente en 2014, recuerdo también en 2017, en un momento y en una época muy sensible también en el reclamo contra la opresión del régimen. Hoy se le une el planteo por la excarcelación, por la liberación, mejor dicho, ¿no? Porque está sucediendo, lo que está sucediendo es una liberación en donde se dan una serie de condiciones que atan a aquellas personas que son liberadas por el régimen venezolano. Bueno, ¿cuál es el mensaje que usted recibe de lo que está pasando en Venezuela y cuán viva está esa expresión para que efectivamente todos los presos políticos recobren la libertad? Sí, justamente es eso, ¿no? Yo creo que tú haces muy buena mención. Lo que estamos viendo en Venezuela, que sin lugar a dudas nos alegra, no es una libertad plena para los presos políticos, son excarcelaciones, es decir, son personas que salen de la cárcel, pero que siguen restringiendo sus derechos de distintas medidas, con presentaciones cada cierto tiempo, con medidas cautelares que les prohíben salir del país, con lo que es la casa por cárcel, como es el caso de Juan Pablo Guanipa, desde donde no pueden expresarse públicamente de ninguna manera, ni en entrevistas, ni en redes sociales, y nosotros estamos pidiendo por la libertad inmediata de todos los presos políticos, justamente para volver a poder hablar de una transición democrática. Esto por un lado, y por otro lado, esto que te comentaba anteriormente, la verdad es que lo que vimos hoy es finalmente esa expresión popular que durante un tiempo, si bien se mantuvo latente, fue mucho más pausada, más comedida, más temerosa por los niveles de represión que se manejaban en Venezuela, que han tenido lugar a lo largo de todos estos años, con números estremecedores, con números que hablan de más de 15.000 presos políticos, más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales, más de 400 asesinatos en manifestaciones y protestas. Bueno, la crisis de migrantes y refugiados más grande del mundo, de 9 millones de personas, pero que sobre todo a raíz del 28 de julio del 2024, fecha en la cual considero se genera un movimiento social, cívico y político histórico en nuestro país. La represión llegó a momentos y a situaciones nunca antes vistas y logró nuevamente nunca acallar al pueblo venezolano, pero sí lamentablemente por momentos apaciguarlo para poder resguardarse en la clandestinidad, como sucedió con muchos dirigentes en el exilio, porque todo lo que pasaba y lo que vimos es quienes no lograban resguardarse a tiempo terminaron presos y muchos de ellos incluso asesinados. Elisa, en las últimas horas el Foro Penal informaba de la verificación de 431 excarcelaciones. Faltan, por supuesto, muchas más y no hay noticias todavía respecto de Nahuel Gallo y de Germán Giuliani. Sus familiares vienen planteando y de hecho también hacen énfasis en que ellos plantean, y por supuesto que también hay que entenderlos en su sentimiento, en su dolor, en su preocupación, de que debería haber como un mayor énfasis desde la República Argentina para su liberación. ¿Cuál es el estado de situación? Mira, el estado de situación lamentablemente es que no hay mayores novedades en relación a Germán Giuliani y a Nahuel Gallo. Nahuel Gallo cumple más de 400 días en desaparición forzada, es decir, no hay oficialmente información de dónde está, nadie ha podido verlo, ningún familiar, representación legal o consular, y entendiendo que el Estado argentino, a través de su representación, me atrevo a decir incluso de los tres poderes que lo componen, como el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, están haciendo todo lo que está en sus manos para poder traer de vuelta a casa a estos ciudadanos. Lamentablemente hasta el momento resulta insuficiente
como resulta insuficiente en tantos casos de cientos de presos políticos sobre los cuales todavía no hay liberaciones como se ha solicitado, pero me consta por lo que he venido conversando constantemente con el gobierno nacional, desde el presidente Javier Milei, el canciller y demás funcionarios y representantes diplomáticos, así como reuniones que se han llevado adelante desde el punto de vista parlamentario, hace unos días con senadores y diputados en el Senado de la Nación Argentina, como las medidas que se han venido dando desde el punto de vista judicial a través de la causa por crímenes de lesa humanidad que tenemos en la justicia argentina a través de la jurisdicción universal, que con contadas excepciones que lamentablemente pesan mucho desde el ámbito político, quienes todavía y seguramente no vayan a hacerlo, no alzan la voz por la liberación de sus compatriotas, como es por parte de la izquierda y del peronismo. Más allá de ellos, yo creo que el pueblo argentino en su totalidad está atento, pendiente y exigiendo y agotando todos los recursos que hay en un sistema tan complejo como el venezolano en la actualidad para la pronta liberación de Germán Giuliani y Nahuel Gallo. Elisa, se reúnen en instantes más allí en uno de los lugares más emblemáticos, ¿no? No solamente para los venezolanos, sino también para los argentinos, que es el monumento a Simón Bolívar allí en el Parque Rivadavia, en el Día de la Juventud. Así es, vamos a estar incluso, por supuesto, con los familiares de los presos políticos, los familiares de Germán Giuliani, de Nahuel Gallo, que bueno, han asumido esta lucha como una lucha propia, no solo por ellos mismos, sino por entender lo que ha venido sufriendo el pueblo venezolano. Nos reuniremos a honrar homenaje a nuestros mártires y a exigir por la liberación de todos los presos políticos. Elisa Trota, activista de derechos humanos, secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, gracias por estos minutos con Radio Nacional. Gracias a ustedes, buenas tardes. Un saludo, buenas tardes. De vuelta con la información precisa. Segundo round por Nacional. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel. Desde el 16 de junio, el Mundial se escucha en todo el país por una sola radio. Muchachos, ahora